Buenas noches, hoy nos encontramos jueves 17 de julio, estamos ya en la semana 15, estamos en nuestra clase de laboratorio de instrumentación, ¿no? Faltando ya 3 semanas para culminar nuestro semestre. Acuérdense que ya tiene una primera actividad que ya terminó la semana pasada y tenemos una segunda actividad. Y nuestro examen será en la semana 11, ¿no? Estén pendiente, por favor, que ya estamos en nuestra última semana. Agradecidos por ustedes con la participación. En cuanto a la realización de las actividades, esperemos que sigan así, culminando las actividades y vamos a comenzar a ver nuestra clase hoy. Vamos a hablar sobre la presión atmosférica, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Ya sabemos que la presión es la cantidad que describe la fuerza aplicada por una superficie de área, ¿no? Como hemos visto en mecánica de fluidos, como cuando vemos resistencia, que la presión es igual a la fuerza sobre el área transversal, ¿no? Este concepto es esencial, como vimos en física, y tiene aplicaciones significativas en múltiples disciplinas, incluyendo la ingeniería y la meteorología, ¿no? Vean que la magnitud física que expresa la fuerza, sea por un cuerpo, por una unidad de superficie, esta se representa fuerza entre metros cuadrados. Vean que esa unidad newton entre metros cuadrados es lo que uno llama pascal, la unidad de presión. Y eso se realiza a través del área de la superficie, ¿no? Entonces, la presión se define como la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie por unidad de área. Es una magnitud física fundamental en diversas disciplinas, ¿no? Entonces tenemos lo que sería la presión. Aquí vamos a encontrar diversos tipos de presiones, la presión atmosférica, presión absoluta y la presión. Entonces la presión absoluta se define como la presión medida con respecto al espacio total. Es decir, es la presión total en un sistema. Se utiliza en aplicaciones donde se requiere un valor preciso de precisión, independientemente de la altitud o condiciones atmosféricas, ¿no? Tenemos lo que es la presión absoluta. Esto equivale a la sumatoria de las presiones manométricas y la atmosférica. La presión absoluta es, por lo tanto, superior a la atmosférica. En el caso de que sea menor, se habla de depresión. Este tipo de presión se mide en relación al vacío total o al valor absoluto total, ¿no? Entonces tenemos lo que sería la presión absoluta. Entonces tenemos lo que sería el manómetro y el bacómetro, ¿no? El manómetro es un instrumento para medir la presión de los fluidos, basado en la igualdad de presiones en diversos puntos de un plano horizontal de un líquido en equilibrio, manómetros de columna líquida o la deformación de metal por efecto de la presión. Entonces tenemos lo que sería el manómetro de deformación, ¿no? El manómetro de émbolo se usa para medir grandes presiones y el bacómetro para presiones muy bajas, ¿no? Entonces vemos una definición en cuanto a estos dos instrumentos de medición, ¿no? Entonces, la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta medida respecto al vacío perfecto, es decir, al cero absoluto, como podemos ver ahí. Vean que incluye la presión atmosférica, también incluye la presión relativa, la manométrica y la medida respecto a la presión atmosférica local. Puede ser positiva o negativa. Entonces tenemos la presión relativa. La presión relativa, en cambio, se mide en relación a la presión atmosférica local. Esto significa que la presión relativa puede variar según la altitud o las condiciones meteorológicas, ¿no? Es comúnmente utilizada en situaciones prácticas como el monitoreo de presión en neumáticos o en sistemas HVAC, como podemos expresar las presiones relativas, ¿no? Vean que se mide en relación a la presión atmosférica local.
Esto significa que la presión relativa puede variar según la actitud o las condiciones meteorológicas. Es comúnmente utilizada en situaciones prácticas como el monitoreo de presiones en neumática o el sistema HVAC. También tenemos la presión relativa. Esta se mide en relación a la presión atmosférica, ¿no? Su valor cero corresponde al valor de la presión, como podemos apreciar ahí, ¿no? Este mide entonces la diferencia existente entre la presión absoluta y la atmosférica en un determinado lugar. Entonces vemos que los elementos de medición tenemos presión manométrica y el vacío. Entonces la presión manométrica se mide con manómetro que indica la diferencia con la presión atmosférica y el vacío se refiere a la presión por debajo de la atmosférica, medida con bacómetro, ¿no? Como hemos explicado anteriormente, que esto se usa para presiones muy bajas. Entonces, nosotros vamos a encontrar manómetro, bacómetro o manómetro de presiones manométricas, ¿no? Entonces ya sabemos que los manómetros vimos que son instrumentos que permiten medir la presión de un gas o líquido en relación a la presión atmosférica. Son esenciales en diversas aplicaciones industriales y científicas. Los bacómetros son dispositivos diseñados específicamente para medir presiones interiores a la atmosférica, permitiendo el monitoreo eficaz en el proceso que requiere vacío. Y tenemos los manómetros de precisión manométrica, que son cruciales para el control del proceso del sistema que opera bajo condiciones atmosféricas normales, como el sistema de calefacción y refrigeración, como podemos apreciar ahí. Entonces, los manómetros de presión manométrica son cruciales para el control del proceso del sistema que opera bajo condiciones atmosféricas normales, como el sistema de calefacción y refrigeración. Entonces, tenemos presión de vacío y cabezal. Entonces, tenemos que la presión de vacío es la presión negativa por debajo de la atmosférica de un sistema. Es crucial en procesos industriales y científicos. Cabezal representa la altura de una columna de fluido que ejerce una presión equivalente y se usa en la hidráulica, ¿no? Podemos ver. Entonces tenemos la presión de vacío y de cabezal. Toda la presión de vacío, vean que es la presión negativa por debajo de la atmosférica. En un sistema es crucial en procesos industriales y científicos, ¿no? Representa la altura de una columna de fluidos que ejerce una presión equivalente y se usa en la hidráulica, como estamos viendo ahí. Tenemos también la evolución de la presión de vacío y su medición. Entonces tenemos que la definición inicial, tenemos que la presión de vacío, vean que se establece como la presión interior a la atmosférica, ¿no? Fundamental en procesos industriales. Después tenemos lo que serían los cabezales, se introducen como dispositivo para medir la presión de vacío, mejorando la precisión de los sistemas. Y tenemos las aplicaciones industriales. La presión de vacío y los cabezales son esenciales en aplicaciones como manufactura y la ingeniería, como podemos apreciar ahí, ¿no? Ahora vemos aquí lo que serían los manómetros de presión manométrica, ¿no? Ok, entonces ya hemos explicado este tipo de manómetros, ¿no? Vean que son utilizados para medir la presión de un gas o un líquido en relación a la presión atmosférica, ¿no? Estos instrumentos son esenciales en aplicaciones donde la presión relativamente es crucial, como el sistema hidráulico o neumático. Y tenemos los manómetros de vacío elemental. Por otro lado, los manómetros de vacío elemental miden la presión en entornos donde la presión está por debajo de la atmosférica. Son fundamentales en aplicaciones industriales como los procesos de vacío y en los laboratorios para asegurar el control preciso de condiciones de precisión reducida, ¿no? Como podemos ahí apreciar. ¿Para qué se usa estos instrumentos? La compresión de presión es vital en la ingeniería, en la metodología, en la medicina y en muchos otros
área, ¿no? Como podemos observar. Podemos decir que la presión es la fuerza por unidad del área. Diferenciar presión absoluta y relativa es fundamental, como hemos visto anteriormente. El manómetro y el bacómetro son esenciales para la medición y la presión de vacía y el cabezón son conceptos importantes en fluido, como podemos apreciar aquí, ¿no? Como estamos viendo ahí. Ok. Entonces, podemos ver, entonces ya vimos lo que sería la presión. Ok, ahora vamos a ir a ver a nuestra aula virtual, ¿no? Ok, entonces ya tenemos nuestra aula virtual, ya tenemos, ya vean que ya hicimos nuestra primera actividad de este tercer corte, que fue la realización de una página web. Ya varios han entregado ya sus actividades. Excelente, ya muchos han entregado sus actividades. Y ahora vamos a hacer una presentación dinámica utilizando las herramientas del Prezi, ¿no? Como podemos apreciar aquí, las herramientas del Prezi. Entonces vean la herramienta del Prezi, entonces tenemos lo que sería el Prezi, aquí nos da una representación de lo que es el Prezi, nos explica qué es lo que vamos a hacer ahí. A la derecha de comienzo para empezar a usar esto. Por aquí tenemos datos más rápidamente. Y entonces vean que ahí nos dice las indicaciones, ¿no? Lo que hemos ahí está. Entonces vean que tenemos el Prezi y podemos comenzar nuestra actividad. Vean que tenemos el Prezi y podemos hacer nuestras exposiciones, ¿no? Vean que aquí se hacen presentaciones, videos, infografía, lo que ustedes puedan ahí hacer, ¿no? Vean que esta aplicación también es interesante porque ustedes van a trabajar con este capítulo, ¿no? Este capítulo de que sería presión absoluta, relativa y algo de atmosférica también. Vamos a trabajar. Y las mediciones de presión, ¿no? Como podemos ver ahí. Entonces vamos a hacer un Prezi, tiene un valor de igual de 5 y 5, 5 las láminas y 5 la exposición. Vean que esta actividad es hasta el 26 de julio y vamos a tratar de ir haciendo, ¿no? No es complicado, es sencilla, es lo mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, pero debemos estar pendientes, ¿no? Entonces vean que lo vamos a hacer sobre la medición de presión y el vacío, ¿no? Como hemos venido trabajando ahí. Entonces, vean que en este PDF aquí, vean, ajá, lo que tenemos aquí, lo que íbamos ahora a ver, tenemos la presión absoluta, igual a presión diferencial, aquí tenemos la presión atmosférica, aquí tenemos la presión de vacío, esta es la presión balométrica y este vacío absoluto, la presión balométrica y la presión vacío, ¿no? Aquí nos dice que la presión absoluta, vean que me dice que es la presión referida al vacío absoluto, ¿no? Tenemos la manométrica que es referida a la presión atmosférica. Tenemos la de vacía, que es cuando la presión atmosférica está por debajo de ella. Y tenemos la presión diferencial entre dos presiones cualquiera, ¿no? Lo tenemos tanto las presiones atmosféricas, ¿no? Como podemos ver ahí. Entonces tenemos las unidades de presión, PSI, Pascal, kilogramos, bar, atmósfera,
y vean todas las unidades de presión que puede haber, ¿no? Bastante, ¿no? Y tenemos aquí los fluidos, ¿no? Con sus densidades también, los tipos de presiones. Excelente, ¿no? Y vemos ahí también cómo podemos medir los manómetros de pozo. Interesante, ¿no? Cómo podemos ver todo eso ahí. Ok, entonces, vean que ese lo tenemos ahí en nuestro PDF. Tenemos otro PDF, tenemos la presión de medición de presión y ahí vamos a ir trabajando. Sí, hacer la medición de presión, igual tenemos aquí nuestra escala y nos explica un poquito en cuanto a el llenado de la materia, ¿no? Entonces vemos ahí eso entonces, ¿no? Entonces, ya saben que tenemos la segunda actividad que tenemos es para el 26 sobre el precio, ¿no? Trate de ir adelantando para que no se les complique después todo al final con la entrega, vayan haciendo poco a poco. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier cuestión, estamos en el grupo de Telegram y mensajería interna por la plataforma y estaré pendiente. Pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar pendientes y estaré pendiente de ustedes. Feliz noche. Gracias por participar. Gracias por participar. Y ya saben, ¿no? Tenemos entonces la actividad de Prezi y el 1 de agosto vamos a hacer nuestro último examen del tercer corte. Ya saben que cualquier duda, tenemos nuestro grupo de Telegram, pueden también colocar mensajería interna, pero estaremos pendientes de eso. Gracias por su participación y estamos pendientes. Hasta luego.